lleva a muchos desbalances familiares, a problemas en los trabajos, problemas personales, en problemas inclusive en los ámbitos que ni se imagina usted, hermano, que son los problemas de ahora en la actualidad que nos está trayendo la depresión y todo ese tipo de males que tenemos hoy, que muchas veces no sabemos cómo solucionarlos o cómo resolverlos, o simplemente no sabemos cómo poder llevarlos a cabo para determinar de cómo acabarlos o cómo combatirlos o como le llame usted o como lo diga, ¿verdad? Porque muchas veces no estamos preparados para ese tipo de eventos que decimos, no, a mí no me va a tocar, no, yo soy muy fuerte, yo soy esto, o simplemente creemos que no, nosotros somos intocables, que no nos va a poder llegar a hacer daño este tipo de problema, ¿verdad? Entonces la pregunto a usted, ¿qué es lo que le hace sentir ansiedad y afán en su propia vida? ¿Cuál es el aspecto por el cual pues se desconcierta más? ¿Qué hacemos cuando nos sentimos ansiosos, afanados y como acorralados? ¿Tendrá Dios la solución a la ansiedad, hermanos? Así que recientemente hemos hecho un estudio con nuestros seguidores en Facebook, hermano, donde aquí hemos preguntado cuál es la emoción que causa más daño. Y la respuesta número 1 fue la ansiedad. Así que bienvenidos, hermano, a esta sala para que hoy vamos a dar su inicio en una nueva serie, cómo sanar los daños y emocionales. Vamos a escucharlo, hermano, sobre todo ponernos abusados y listos para poder tomar nota. Nuestro sentimiento es un regalo de Dios y tiene mucha influencia en nuestra vida, ¿verdad? Constantemente estamos haciendo uso de ellas y en ocasiones no nos sentimos nosotros conformes con la forma en lo que hemos nosotros expresado. A veces los expresamos con gozo, paz, amabilidad y alegría, y en otras ocasiones lo somos completamente diferentes. Sencillamente decidimos demostrarlo de la forma equivocada al enojarnos nosotros y no querer perdonar a los demás. Por el contrario, tratamos nosotros de herir a los que nos han hecho daño en el pasado. Y la realidad es que este tema, hermanos, de los sentimientos es muy importante, porque si no lo controlamos nosotros, ellos nos controlarán a nosotros. Dios nos dio la oportunidad, hermanos, de tener sentimientos y emociones, para que así podamos nosotros disfrutar la vida de una forma más completa y que podamos expresar lo que sentimos nosotros hacia otras personas. Es al leer la Biblia que podemos darnos cuenta, hermanos, la manera en que otros también pueden expresar lo que han sentido en determinados momentos de su vida. Por ejemplo, al leer la historia de Saúl, leemos entonces que sentía él celos de David, quien a la vez tuvo también ocasiones en las que él sintió rechazo y se sintió deprimido. ¿Por qué? Por lo que le había tocado vivir. Otro ejemplo es Elías. A pesar de haber sido un hombre que tuvo la gran oportunidad de ver el poder de Dios en varias ocasiones, sintió el temor en cierto momento de su vida. Y luego, al leer el Sermón del Monte, hermanos, también en el Nuevo Testamento, el mismo Jesús nos declara a nosotros que no debemos sentirnos nosotros ansiosos o afanados por nada lo que nos suceda. Vivimos en tiempo en lo que el afán reina en el corazón, hermanos, de la mayoría de las personas. Existen muchas circunstancias entonces que están tratando de sentirnos inseguros, y creo que la palabra inseguridad es la más sobre todo significativa mientras hablamos nosotros de ansiedad y afán. Nos sentimos inseguros, ¿verdad? Sobre lo que estamos viviendo en este presente y sobre lo que va a venir en el futuro, y también por el impacto de nuestro pasado puede llegar a tener en nosotros mismos. Es probablemente que por algunos que me están viendo y escuchando, el afán no sea un problema, porque existe posiblemente otro sentimiento en su vida emocional que le está afectando mucho más que este. Pero la razón la que comencé hablando sobre la ansiedad, hermanos, es porque indiscutiblemente es uno de los problemas más graves que enfrentamos en nuestros días en relación con nuestras emociones. Y mientras más inseguros estemos,
pues más se va a incrementar este problema, hermanos, en la sociedad en donde estamos viviendo. En una encuesta, hermanos, que leí, más de 20, pues sobre todo 20 millones de personas en el país de Estados Unidos, pues tienen un desorden emocional que es relacionado con la ansiedad. Este es un problema extremadamente serio. Creo que todos en algún momento y de nuestra vida nos hemos sentido afanados por algo. No siempre debemos pensar en la ansiedad como si fuera un pecado. Por ejemplo, si escuchamos que uno de nuestros hijos ha sufrido un accidente, inmediatamente nos sentimos nosotros afanados por esa noticia, porque la inseguridad ha llenado nuestro corazón. No sabemos en ese mismo instante cómo fue entonces que esto pasa, ni tampoco las consecuencias que puede traer esta situación. Así que no toda ansiedad es mala, pero la pregunta es esta: ¿qué es lo que vamos a hacer cuando nos sintamos nosotros afanados? ¿Y por cuánto tiempo vamos a permitir o permanecer de esta forma? En la encuesta que mencioné anteriormente, hermanos, pues la mayoría de las personas estuvieron de acuerdo en que la razón número uno por la que han sentido ellos ansiedades es por los empleos. La número dos es el dinero y la tercera, la familia. Aunque es importante destacar también que para muchos existen otros aspectos que le hacen sentirse afán. Sin embargo, creo que todos estamos de acuerdo, hermanos, en que el desempleo y la pérdida de lo que poseemos es lo que más afecta ahora a las personas de nuestro tiempo. Hay otros que sí, que sienten ansiedad por los problemas de salud que ellos tienen. Algunas personas que no tienen los recursos financieros para poder acudir a una consulta médica, y esto les hace sentir ansiedad por la inseguridad, hermanos, e incertidumbre que ellos sienten en relación con este aspecto de su vida. Permítame entonces hacerles a ustedes una pregunta. Y es muy probable que repita esta pregunta, hermano, 2 o 3 veces, porque en ocasiones nos cuesta trabajo ser honestos. ¿Qué es lo que le hace sentir a usted ansiedad en su vida? ¿Cuál es el aspecto por el que más se afana usted? Y esta es una pregunta que debemos responder nosotros a nosotros mismos y no a mí, ¿eh? ¿No será que esté dispuesto usted a reconocer que está viviendo en ansiedad, que podrá entonces hallar la solución a su problema? Mientras tanto, solo se irá empeorando más y más y más cada día. Comencemos entonces hablando acerca de lo que es la ansiedad. Me gustaría que escribiera en su cuaderno la definición que voy a darle para que así puedan recordarla luego. Es muy importante que podamos comprender cuál es el verdadero significado de la ansiedad. El término que se usa en el Nuevo Testamento para hablar aquí sobre la ansiedad describe la acción de estar distraído o de ser sacado del camino en el que estábamos. El antónimo de esta palabra es paz, la cual entonces describe unidad. Es decir, que al hablar de la ansiedad estamos aquí describiendo ese sentimiento que nos hace sentir temor y incertidumbre en relación a un aspecto que es específico de nuestra propia vida. Pueda que sintamos incertidumbre de algo que estamos viviendo nosotros en el tiempo presente, o en relación con algunas situaciones que estamos viviendo o que algo hemos pasado en el pasado, o por algo que desconocemos del futuro. No todos sentimos ansiedad por la misma razón, hermanos, pero sí creo que la palabra clave en relación con este dañino sentimiento es la incertidumbre. Es cierto que en ocasiones nos preocupamos por algo que estamos desconociendo, pero existe una gran diferencia en preocuparnos por algo y sentir ansiedad. Así que podemos definir nosotros la ansiedad como ese temor que sentimos de no poder controlar algún aspecto de nuestra propia vida. Si hay algo, hermanos, que se ha escapado y de nuestro control y nos sentimos nosotros inseguros en relación a esto, es muy probable que comencemos a sentirnos nosotros ansiosos. El afán y el estrés nos distraerá y no podremos nosotros concentrarnos en lo que debemos nosotros hacer.
Indiscutiblemente esto va a traer graves consecuencias a nuestra vida, mucho más de lo que podamos nosotros imaginarnos. Hay muchos que se despiertan cada mañana, hermanos, con gran ansiedad y con mucho afán porque se sienten inseguros en relación a lo que van a vivir durante ese día. No saben si van a poder ellos llevar a llegar temprano a su trabajo o si están tan distraídos con esos pensamientos que en ocasiones se ven sobre todo envueltos en penosos accidentes. Hay muchas razones por las que nos sentimos nosotros ansiosos, pero debemos siempre recordar que el afán produce graves consecuencias, hermanos, en nuestra propia vida. No solo daña nuestra mente, sino también daña todo nuestro cuerpo físico. Recuerde que la salud de nuestro cuerpo, esto depende en muchas ocasiones de las condiciones en las que nuestra mente se está encontrando. Y es por eso, mis hermanos, que no debemos nosotros permitir que la ansiedad sea parte de nuestra actividad o estilo de vida, porque esto puede ser peligroso. ¿Qué es lo que hace la mayoría de las personas que sufren de estrés y ansiedad? Acuden entonces al doctor para que le recete algo y que lo esté calmando. Y tranquilicen por un poco solamente y quieren recibir medicamento que los está ayudando a dormir. Y es por eso que algunos deciden entonces comprar los medicamentos que se están anunciándose en la televisión. Puede que no solucionen el problema que tienen, pero sí les van a ayudar a dormir. Lo que pasa, hermanos, es con muchos de esos medicamentos es que tienen tantos efectos secundarios que en ocasiones nos sentimos más ansiosos, hermanos, al considerar lo que puede suceder y sobre todo si decidimos ingerirlo. Es por eso que no creo que esa sea la solución al problema que algunos tienen. De hecho, creo que en ocasiones esos medicamentos, hermanos, empeoran mucho más la situación en vez de ayudarnos. Lo primero que podemos decir en relación nosotros con el origen de la ansiedad es que no fue creada por Dios. Esto no viene de nuestro Padre Celestial. En ocasiones, no podemos nosotros ni tan siquiera identificar de dónde ha venido ese sentimiento que nos hace sentir tanto afán y sobre todo estrés. Y en otras ocasiones en que nos sentimos nosotros ansiosos porque deseamos saber lo que el Señor desea decirnos, pero nos cuesta trabajo discernir. Así que cuando esto nos pasa, podemos afirmar nosotros que la ansiedad que sentimos no es mala, porque lo único que deseamos nosotros es conocer lo que nuestro Padre Celestial desea revelarnos. Esto no debe ser como considerado como pecado, aunque sí es bueno, sobre todo, pensar que este sentimiento no debe permanecer durante mucho tiempo en nuestra propia vida. Tampoco podemos permitir que esto tenga un efecto negativo en nosotros. Tenemos entonces que ser capaces de poder enfrentarlo y lidiar con esto. Si en verdad creemos que el Señor desea decirnos algo, lo que debemos hacer es dedicar tiempo entonces para escuchar su voz y darle a Él la prioridad a este asunto. Hay otras personas que tienen muchas dificultades para poder tomar decisiones. Esto es lo que le hacen vivir, sobre todo en ansiedad. Constantemente están pensando ellos en lo que va a pasar o sucedería si estos acontecieran o si esto otro pasara. No pueden dejar de pensar en lo que otros pues pensarían si llegara a cometer algún error. Pero esto no es la forma ni la manera en que debemos vivir, porque no está de acuerdo al estilo de vida que debe tener un cristiano. Jesucristo nos dijo que no debíamos nosotros estar ansiosos por nada. En Mateo 6, versículos 25 y 26, aquí nos declara que no podemos nosotros permitir que el asunto de la comida, la ropa o cualquier otra, sobre todo material, nos haga sentir a nosotros ansiedad. También el apóstol Pablo nos recuerda esto en Filipenses 4, versículo 6. ¿Cuál es entonces el origen de la ansiedad? Como ya hemos dicho, hay ocasiones en las que tenemos nosotros razones para sentirnos ansiosos. Puede que estemos desempleados y que no tengamos el dinero que necesitamos para hacer los pagos del mes. Si usted no tiene empleo, o si no se siente usted preparado para el examen que está a punto de comenzar en su escuela,
o si está en medio de cualquier otra situación parecida, tiene alguna razón legítima para sentirse usted ansioso. Hay unos aspectos de nuestra vida que pueden crear ansiedad y en nosotros de una forma natural. Pero también existen otros que no son apropiados. Por ejemplo, puede que haya visto algo que desea usted obtener, quizás sea un carro nuevo, una joya de mucho valor o cualquier otra posesión material que anhela usted. Entonces comienza usted a trabajar duro para poder reunir el dinero que usted necesita, pero al mismo tiempo se siente usted inseguro porque no sabe si podrá lograr tal cosa. Puede que algunos imprevistos lleguen a su vida y que esto le impida también impedir aquello que tanto está deseando. Pero no puede permitir entonces que esto le haga a usted sentirse ansioso. Sobre todo porque esto no es algo necesario para su propia vida. Y es por eso que podemos afirmar que no es una ansiedad apropiada. Lo único que debe hacer es confiar usted en que Dios continuará proveyendo para cada uno de sus necesidades, y al mantener esa confianza, está alejando usted de su vida cualquier sentimiento de ansiedad y afán. También es probable que algunos se sientan ansiosos como consecuencia de alguna relación que tiene con otra persona que saben también no debería existir. Dios ya les ha mostrado que esto no es de su agrado. Están convencidos de que no deberían de continuar al lado de esta persona, pero aún así lo han seguido siendo. Han estado viviendo en pecado y tercos y tienen una razón legítima para sentirse ansiosos, porque en cualquier momento tendrán que pagar las consecuencias que esa desobediencia va a traer a su vida. Así que podemos afirmar que toda ansiedad no es mala. Pero sí es importante destacar, hermanos, que debemos nosotros lidiar con este sentimiento lo más pronto posible. ¿Para qué? Para que no nos afecte de manera negativa. Es la incapacidad y la falta de deseo que tengamos nosotros de poder reconocer que ese problema está en nuestra vida la que puede causar graves problemas. Hay muchas personas, sobre todo en nuestros días, que están sufriendo de enfermedades físicas que ahora han sido ocasionadas por el afán y el estrés que tienen en sus vidas. Algunos no solo una vida miserable ellos, sino que hacen todo lo que está a su alcance para que los demás también se sientan tan miserables como ellos se sienten, porque viven llenos de inseguridad y sobre todo temor. Hay algunos que ya se han sobre todo adaptado a vivir con esa misma ansiedad. Es por eso cuando logran ellos resolver el problema que los está haciendo sobre todo sentir así, buscan algún otro para preocuparse, porque esto se ha hecho parte de sus vidas y estilo de vida. No se sienten cómodos con la idea de sentir paz, porque creen que esto no debe ser parte de su vida. Mas, sin embargo, por lo que hemos nosotros leído en la Biblia, sabemos que el deseo de nuestro Padre Celestial es que nosotros vivamos en paz y en quietud, no en ansiedad. Por lo que ya hemos mencionado, podemos llegar a la conclusión, hermanos, que la ansiedad puede ser vista como un sentimiento apropiado o como uno que no debe ser parte de nuestra vida. La clave para poder enfrentar la ansiedad no radica en el origen que tenga, sino en lo que estamos nosotros haciendo para lidiar con esto. Sabemos que toda ansiedad puede ser vista como esa reacción que hemos tenido ante las circunstancias que vivimos. Por ejemplo, si tenemos que ir a un dentista, nos sentimos ansiosos. Y esto no significa entonces que sea malo, sino que más que nada es que tiene ya en su mente eso, porque ya sabe que nadie le agrada ir con un dentista, pero también sabemos que no podríamos vivir sin ellos. Hay razones por las que podemos nosotros sentirnos ansiosos, pero aún en esos casos, hermanos, no podemos permitir que este sentimiento nos llegue a destruir. No es un pecado sentirnos nosotros ansiosos, pero no debemos dejar que el dinero, las posesiones materiales, nos dañen entonces de esa forma. La amistad no es un pecado, mis hermanos, pero sí se convierte
sobre todo en algo malo cuando lidiamos en una forma adecuada. ¿Cuál es entonces que debemos nosotros eludir la ansiedad de nuestra vida? La primera de ellas es porque la vida nos enseña que no debemos nosotros vivir de esa forma. Jesucristo nos declara en 3 ocasiones, en Mateo 6, versículo 25 al 34, que no debemos nosotros afanarnos ni sentirnos ansiosos. Los creyentes afirmamos que creemos en Dios, que creemos en Jesucristo, su Hijo, y que creemos que hemos nosotros sellados por su Espíritu Santo. Es este sello el que nos garantiza a nosotros que hemos nosotros venido a ser hijos de Dios. Creemos que nuestro Padre Celestial ha prometido satisfacer nuestras necesidades. Sabemos que cumple Él todo lo que nos ha prometido y que Él también nos ama incondicionalmente. Así que si creemos nosotros todo esto, no tenemos por qué permitir entonces que la ansiedad llegue a nuestra vida. De hecho, podemos afirmar que el afán y la ansiedad no deben ser parte de nuestro estilo de vida porque no va de acuerdo con las enseñanzas que hemos nosotros recibido de parte de nuestro Señor. Si hablamos acerca de Dios de paz y decimos que seguimos al príncipe de paz, entonces refiriéndonos a Jesucristo, ¿por qué vivimos como si no tuviéramos nosotros esa paz en nuestro corazón? ¿Cómo es que permitimos nosotros que la ansiedad y la incertidumbre reine en nuestra vida? Y es esto que en ocasiones nos hace reaccionar de la forma en la que lo hacemos. Así que una razón por la que no debemos nosotros permitir que la ansiedad sea parte de nuestra vida es porque no va de acuerdo, hermanos, con el estilo de vida que los creyentes debemos de llevar conforme a las enseñanzas de la Biblia. La segunda razón por qué no podemos nosotros permitir esto es porque tiene efectos negativos en cada área de nuestra vida. Mencionemos algunos de estos efectos, porque aunque quizás usted no esté sufriendo de ansiedad, pues es muy probable que conozca a alguna otra persona que sí lo está enfrentando. Es por eso que debemos conocer los efectos que esto puede traer a la vida del ser humano, para que así podamos nosotros entender un poco mejor lo que sufren y poder ser más efectivos nosotros al ayudarles. El primer efecto y negativo que trae es que divide nuestra mente. Lo que hace la ansiedad, hermanos, es que al dividir nuestra mente nos hace desviar sobre todo nuestra atención de lo que verdaderamente debe ser importante. Esta es la realidad en relación con la ansiedad. Es una distracción, hermanos, que nos desvía sobre todo lo que debíamos estar haciendo nosotros y no nos deja enfocarnos en lo que es importante. Una persona que tiene ansiedad no puede enfocarse en lo que está haciendo en su centro laboral para así producir de la forma que debería de hacer porque su mente está dividida. Esto es que precisamente el segundo efecto que la ansiedad produce en la vida de un ser humano, que reduce nuestra productividad. Si estamos nosotros sufriendo de ansiedad, no podremos concentrarnos en lo que verdaderamente debemos nosotros hacer y nuestras fuerzas estarán dirigidas en varias direcciones. Así que no lograremos mucho, ¿verdad? El tercer efecto es que afectan nuestras relaciones personales. Creo que todos conocemos más de una persona, hermanos, que lo único que hace es acercarse a nosotros para descargar sus propias frustraciones y ansiedades. Cada vez que nos habla, es para decirnos lo mismo, porque no han sabido lidiar apropiadamente con lo que les está haciendo sentirse ansiosos y estresados. Y no piense que estoy criticando, hermanos, a los que viven de esa forma, Por sé que hay muchos que no saben cómo hacer esto. Quizás piensan que el asunto que le está preocupando, pues amerita la ansiedad que ellos sienten, y es de esta forma en que ellos están justificando esta dañina emoción en su propia vida. Es probable que no conozcan ellos al problema que están sufriendo, y es por eso que ellos continúan con la ansiedad. Pero puedo asegurarles que conozco yo la forma correcta en la que debemos nosotros lidiar con este problema. He pasado yo por suficientes dificultades, hermanos, y situaciones en la vida que me han demostrado
que existe sobre todo una paz que sobrepasa todo entendimiento. Sé cuál es la forma en la que debemos nosotros enfrentar esto. Es más fácil justificar lo que estamos nosotros sintiendo que enfrentarlo y tratarlo de erradicarlo. Pero he aprendido que no tengo yo por qué vivir prisionero de la misma ansiedad. Y deseo compartir con ustedes también lo que la Biblia nos enseña en relación a este importante tema. No solo la ansiedad afecta a nuestras relaciones personales, hermanos, sino que también nos hace tomar decisiones poco sabias. Cuando una persona sufre de ansiedad, usualmente da paso en su vida sin detenerse a pensar en lo que está haciendo él. Creen que si no hacen esto, pues se va a arriesgar a perder esto, otro o preciosas oportunidades. Es por eso que algunos se lanzan al matrimonio sin detenerse a pensar si esa es la persona indicada para ellos. Creen que si no dan ese paso importante, pues inmediatamente pueden perder a que ellos pensaban que iba a ser el cónyuge perfecto. Toman decisiones poco sabias por la inseguridad que sienten hacia el futuro y creen que oportunidades como esta no vendrán nuevamente, mis hermanos. Sabemos que la ansiedad también puede llegar a robarnos la paz y el gozo que el Señor nos ha dado. No es posible que una persona tenga dos o que gozo, sobre todo cuando está sintiendo paz y la ansiedad. Y lo mismo pasa cuando estamos hablando de la paz. Recuerden que hemos dicho que la paz es el antónimo de ansiedad. O sea, que para poder tener paz hemos sido nosotros unidos. Cuando la ansiedad lo que hace dividirnos y sobre todo nuestra mente y corazón para que no podamos enfocarnos en lo que es importante. Así que no podemos vivir con estos dos sentimientos en nuestro corazón, hermanos. O tenemos uno o estamos disfrutando el otro. La ansiedad también nos hace desperdiciar el tiempo, hermanos, y las fuerzas que el Señor nos ha regalado. Si vivimos frustrados, ansiosos e inseguros, no podremos nosotros aprovechar los recursos que nuestro Padre Celestial nos ha puesto en nuestras propias manos. No podemos desarrollarnos con excelencia en ninguna área de nuestra vida. Y ciertamente podemos afirmar que traerá sobre todo grandes consecuencias que nadie desea padecer. Es por eso que debe preguntarse usted si existe algo en su vida que le está sobre todo hacer sentirse esta ansiedad. ¿Acaso siente que usted no puede alcanzar las metas que se ha trazado? ¿Qué es lo que está haciendo sentirse de esa forma? ¿Será que esto ha venido por causa de la ansiedad que siente en relación a algún aspecto específico de su vida? ¿Ha vivido durante tanto tiempo siendo víctima usted de la ansiedad que su mente y corazón han sido ya divididos por ese maligno sentimiento? Es normal sentirnos preocupados por algunos aspectos de nuestra vida, sí, pero ¿es usted esa clase de persona que se dirige a su trabajo en la mañana pensando simplemente qué es lo que le espera al llegar a su casa en la noche? ¿Siempre siente estrés y ansiedad en sus amigos y amistades que usted tiene? ¿Acaso son las finanzas las que le hacen afanarse? En otras palabras, existen muchas relaciones por las que podríamos sentirnos nosotros ansiosos, pero no debemos nosotros permitir que este maligno sentimiento habite en nuestra vida. Sabemos que hay personas que a pesar de enfrentar las mismas circunstancias, viven llenos de paz y armonía porque confían ellos en las promesas que nuestro Padre Celestial nos ha dado en su propia palabra. Su paz no depende de nuestra circunstancia. No es su deseo que nosotros vivamos prisioneros de la ansiedad, y es por eso que nos ha provisto de todo aquello que nosotros necesitamos de ser liberados de esa esclavitud. Recuerden que la ansiedad puede traer graves consecuencias, hermanos, a nuestra vida. Mencionemos una vez más los efectos negativos que podemos sufrir si permitimos nosotros que sean parte de nuestro estilo de vida. La ansiedad divide nuestra mente y desvía nuestra atención de lo que es realmente importante. Reduce también nuestra productividad. Afecta nuestras relaciones personales.
nos impulsa a tomar decisiones poco sabias, nos roba el gozo y la paz que el Señor nos ha dado, nos hace también desperdiciar el tiempo y el esfuerzo o la fuerza que tenemos. Y como si todo esto fuera poco, también daña el testimonio cristiano que nosotros debemos estar dando al mundo. En lo personal, puedo asegurarles, hermanos, que no deseo yo tener en mi vida algo que traiga consecuencias tan negativas sobre mí. Imagino que ninguno de los que me están escuchando me van a ver decían esto tampoco, porque sería poco sabio de su parte. Mas, sin embargo, hay muchos que viven de esa forma. Dependen totalmente de los medicamentos que se les han recetado para que así que se calme la ansiedad con la que ellos viven. Se han conformado, sobre todo algunos, porque creen que es el único estilo de vida que pueden los llevar. No pueden vivir sin los calmantes que toman ellos, así que de cierta forma pues se han hecho sobre todo codependientes de eso. Pero sabemos que los hijos de Dios no han sido llamados a vivir de esta forma, hermanos, porque esto no va de acuerdo y sobre todo con la nueva naturaleza que hemos nosotros recibido de nuestro Padre Celestial. Y sabemos que en su palabra, Él nos ha dado también la solución a cada uno de nuestros problemas. El plan que tiene para sus hijos no incluye que vivamos nosotros en la ansiedad. Es por eso que no debemos permitir, hermanos, que el afán, el estrés vengan a ser parte de nuestro estilo de vida, porque no podemos nosotros llegar a ser la persona que Dios desea que seamos. No es posible que un ser humano pues tenga cada día dejándose dominar por la ansiedad y que al mismo tiempo pueda disfrutar del gozo y la paz que el Señor nos ha dado. Esta es la razón principal por la que tampoco personas pueden vivir con vosotros y gozo, porque la ansiedad ha llenado sus vidas. No piense que estoy criticando, hermanos, a otros al mencionar que algunos están viviendo, pues sobre todo llenos de ansiedad. Lo que sí deseo resaltar es que hay muchas personas que no saben cómo deben lidiar con la ansiedad que están padeciendo y es por eso que están viviendo de esa forma. Porque no han aprendido a enfrentarse a sus problemas de la mejor manera. ¿Acaso usted sabe cómo hacer esto? Bueno, si aún usted no sabe cómo lidiar adecuadamente con lo que puede producir ansiedad en su vida, puedo asegurarle que Dios conoce la respuesta a esa pregunta y nos los ha revelado en su palabra. Pero antes de compartir con ustedes esa respuesta, me gustaría entonces mencionar otro aspecto relacionado con este tema. La ansiedad tiene un efecto devastador en la salud de los seres humanos. Es muy probable que la mayoría de las personas que acuden al hospital y sobre todo por alguna enfermedad han llegado a este punto como consecuencia de la ansiedad que tienen ellos. Es por eso que muchos acuden a los psiquiatras y psicólogos porque quieren compartir con otros lo que sienten ellos. Semana tras semana ellos acuden a esas consultas buscando sobre todo el apoyo profesional y tratando de encontrar a alguien que le pueda ayudarles a ellos. No se dan cuenta de que si ese doctor no tiene a Dios en su corazón, no podrá mostrarle tampoco la solución a su problema. Y no estoy diciendo que los psicólogos o psiquiatras, hermanos, no sean inteligentes, Sí son inteligentes. Pero si no viven ellos cerca de Dios, no serán lo suficientemente sabios para poder ayudar a otros a salir de ese estado de ansiedad en el que se están viviendo ellos. No son los títulos que usted pueda tener o los reconocimientos que haya usted recibido a lo largo de su carrera. Solo sé que si Dios no está en su vida, usted no podrá hacer mucha diferencia en lo que otros estén padeciendo. Puede que le esté dando un medicamento que les ayude simplemente a estar calmados por cierto tiempo nada más, pero esto sea una solución temporal y no va a durar para siempre. ¿Acaso es esto lo que estas personas están necesitando? ¿Creen que la solución es darle un medicamento que le esté calmando por cierto espacio de tiempo? No. Lo que realmente ellos necesitan es la oportunidad que Dios les da de poder comenzar a vivir de una forma diferente. El propósito de nuestro Señor es no que vivamos calmados por los efectos de los medicamentos, hermanos,
que nos han dado, sino que Él desea algo completamente diferente. Permítame compartir con ustedes, hermanos, los efectos que todo esto trae sobre nuestro cuerpo físico. Aquellos que constantemente sufren de ansiedad pueden llegar sobre todo a desarrollar enfermedades cardiovasculares, hipertensión, migrañas, problemas en el corazón, úlceras, enfermedades en la piel y muchos otros trastornos. Y estos solo algunos de los efectos que la ansiedad puede traer a nuestro cuerpo físico. Es probable que algunos duden de que todo esto pueda sobre todo venir de la ansiedad, pero aún los informes médicos, hermanos, han llegado a esta misma conclusión. Han podido ver ellos como muchos de los pacientes que padecen estas enfermedades tienen un nivel de estrés extremadamente alto. Y no tienen ninguna duda en afirmar ellos de que esas enfermedades físicas son solo las consecuencias de lo que sus pacientes han estado viviendo durante tanto tiempo. No solo esto es algo que se está reconociendo dentro del ámbito sobre todo médico, sino también existe muchos libros, hermanos, que son escritos por consejeros cristianos que están declarando esto. Estos escritores escriben simplemente los efectos de la ansiedad, haciendo uso de ejemplos reales de personas que han aconsejado durante mucho tiempo. Muchos de ellos resultaron enfermos físicamente como consecuencia del estrés y la ansiedad a la que sometieron su cuerpo durante tantos años. No fue hasta que lograron ellos enfrentar aquello que les estaba haciendo sobre todo sentirse afanados, que comenzaron a ver alguna mejoría en su estado físico. Esta es la forma entonces en la que fuimos nosotros creados por Dios. Hizo nuestro cuerpo de tal forma que esto funcione sobre todo apropiadamente, hermanos. Pero si dimos nosotros permitir que la ansiedad gobierne nuestra mente y dejamos que la incertidumbre nos domine, entonces comenzaremos a ver efectos negativos en nuestro cuerpo físico. Así que podemos afirmar que hay unas personas que sufren de enfermedades físicas y que han sido causados por la ansiedad, con la que han estado sobre todo conviviendo durante pues tanto tiempo. No han sabido lidiar ellos con este sentimiento que es dañino y lo único que se han limitado a hacer es solamente a tomar medicamentos que le están tranquilizando por un lapso de tiempo. Prefieren pagar ellos mucho dinero y por ir a ver una persona que solo va a darle solamente un sedante en vez de acudir a aquel que en verdad puede ayudarles. Y esto es innecesario, hermanos, en algunos casos. Lo único que tienen que hacer simplemente es que han sido dominados por la ansiedad. Es dedicarse tiempo para escuchar lo que Dios desea revelarles a ellos. Solo tienen que determinar simplemente qué es lo que el Señor nos ha dicho en relación a este aspecto que les preocupa y comenzar a poner en práctica sus enseñanzas. ¿Qué es lo que usted ha estado sobre todo haciendo cada vez que se siente usted ansioso? ¿Por alguna razón en específica? ¿De qué manera ha lidiado usted con ese sentimiento dañino? Perdón, ¿acaso lo hace tomando medicamentos que solo lo tranquilizan por un corto tiempo de espacio? Y si usted ha pecado, ¿qué es lo que hace si esa desobediencia ha producido en usted ansiedad en su vida? ¿Será que continuará pecando para tratar de olvidarlo y sobre todo lo que haya hecho? Esto es un grave error, porque no podemos tratar de enmendarlo, el pecado, cometiendo otro. Dios nos ha creado con una conciencia, hermanos, para que ésta nos proteja, nos guíe, nos dé dirección, sobre todo en nuestra propia vida. Y cuando una persona hace algo que va en contra de lo que su conciencia le dicta, una gran tensión se crea en la mente de ese individuo. Es por eso que algunos sufren graves enfermedades como consecuencia de sus pecados. Pero si dedicaran tiempo para lidiar con esas desobediencias y con aquellos que ha producido sobre todo la ansiedad, no estuvieran sufriendo de esa forma.
Hay unas personas que sufren como consecuencia de unas circunstancias que han vivido en el pasado y sienten ansiedad de que lo que han podido haber hecho para poder cambiar lo que ha pasado. Otros sienten incertidumbre con su futuro porque no saben ellos lo que sucederá. Algunos, por ejemplo, se preocupan al no saber cuál va a ser el destino de su familia si ellos llegaran a fallecer. Es decir, que cualquier aspecto de su vida puede sentirnos ansiosos y de permitirnos que esto ocurra. Claro que esto no debe ser el estilo de vida del cristiano. No debemos permitir que la ansiedad nos domine ante ninguna circunstancia. El Señor nos ha dado la solución a ese problema tan común en nuestros días. Recuerden que ya me he mencionado que la ansiedad puede ocasionar graves enfermedades físicas si no lidiamos nosotros con ese problema de la forma adecuada. Así que no vale la pena seguir dominado por ese sentimiento dañino. ¿Qué es lo que podemos hacer al respecto? Les invito a que abran sus Biblias, hermanos, en el libro de Hechos, para que así leamos los versículos 9 y 10 del capítulo 18. Pablo aquí estaba enfrentando un momento difícil de su vida. Es probable que haya sentido un poco de ansiedad como consecuencias de lo que estaba ocurriendo. Pero el Señor le anima a continuar adelante con la misión que éste le había dado, que le había encomendado. Vamos a leer Hechos 18, versículos 19 y 16. Entonces el Señor le dijo a Pablo, diciéndole de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacer tu mal, porque yo tengo mucho fuego en nuestra ciudad. Leamos también lo que le decía cuando se hallaba en la prisión. Escuchen lo que nos declara también en Filipenses 4, versículos 4 al 7. Este hombre sabía exactamente lo que era vivir en graves problemas, porque él sabía y había sufrido grandes pruebas y dificultades. Leamos Filipenses 4, versículos 4 al 7. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No solo Pablo nos declara que no debemos estar ansiosos, hermanos, por ninguna razón, sino que también ¿qué es lo que debemos hacer? Aquí nos dice que tenemos sobre todo que llevar nuestras preocupaciones ante Dios, hermanos, sobre todo en oración. Ese es el primer paso que debemos dar si queremos nosotros vivir libre de ansiedad. Sin importar qué es lo que nos hace sentir de esa forma, debemos entonces hablar con nuestro Padre Celestial en oración y así contar lo que estamos nosotros sintiendo. Puede que sea relacionado con nuestras finanzas o con nuestra salud o con nuestra familia, sea lo que sea, mis hermanos. Podemos llegar ante su trono de gracia y compartir con nuestro Señor lo que nos ha sucedido. Es importante que reconozcamos entonces que estamos nosotros ansiosos, porque si no hacemos esto, no podremos nosotros dejar esto en la mano de Dios, aquello que nos hace sentir de esta forma. Pero si escogemos esconder lo que sentimos nosotros, estamos siendo deshonestos y cobardes. Y mientras esta actitud continúa en nuestro corazón, no podremos nosotros vernos libres de la ansiedad. Ese sentimiento dañino seguirá en nuestra vida como un veneno que continuará destruyéndonos. Nada va a cambiar hasta que decidamos nosotros reconocer que estamos ansiosos y que hay algo que nos preocupa, que nos sentimos frustrados, hermanos, preocupados y asustados. Tenemos que ser lo suficientemente valientes, sobre todo, para poder reconocer que nuestra vida es un desastre. Solo de esa forma podemos comenzar el proceso que nos librará de la ansiedad y nos va a permitir sobre todo disfrutar del gozo, la paz y el contentamiento que solo Dios puede darnos. Así que tenemos que venir ante Dios en oración y decirle qué es lo que nos está preocupando y qué es lo que nos hace sentir a nosotros ansiosos y afanados
Notemos que la Biblia nos dice que debemos venir ante Dios en oración con una actitud de acción de gracias. ¿Qué relación tiene esto con este tema? Lo que pasa es que al venir nosotros a su presencia con un corazón agradecido, estamos reconociendo nosotros lo que significa para nosotros y todo aquello que ha hecho en nuestra propia vida. Debemos estar agradecidos porque Él es nuestro Dios, porque nos ama incondicionalmente, porque entiende Él nuestras debilidades y también porque nos ama lo suficiente como para podernos ayudar en todo momento, sin importar qué es lo que está ocasionando la ansiedad. Podemos nosotros venir delante de Dios en oración y traer a su presencia la dificultad o el sufrimiento que nos hace sentir a nosotros de esta forma. Leamos nuevamente lo que nos dice en Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acciones de gracia. Si venimos ante el Señor con esta actitud de agradecimientos y humildad, hermanos, podemos estar seguros de que esto no va a pasar. Tenemos que confesarle a nosotros nuestros temores e incertidumbres. Admitamos que la ansiedad ha llenado nuestro corazón y el Señor va a comenzar entonces a actuar en nosotros mismos. No solo debemos venir ante Él en oración, con una actitud de acción de gracia, sino también con la condición que nuestra petición, hermanos, será escuchada. Podemos estar convencidos de que nos ama incondicionalmente y que Él desea darnos siempre lo mejor porque nosotros somos sus hijos e hijas. Tenemos que confiar plenamente en las promesas que Él nos ha dado en su palabra. Sin embargo, hay algunos creyentes que no tienen esta seguridad. Están convencidos de que Dios puede contestarles a ellos las oraciones y sobre todo de sus hijos. Y saben lo que ha hecho con otros cristianos que conocen también, pero no tienen la confianza de que lo va a hacer con ellos. Por alguna razón dudan de que pueda hacer esto, sobre todo de hacer esto mismo con ellos. Si usted siempre ansiedad en relación con algún aspecto de su vida, lo primero que debe hacer es reconocer entonces el problema que está enfrentando usted. Tiene que venir delante de nuestro Padre Celestial en oración, hermano, con una actitud de confianza de que su petición va a ser escuchado por Él y que va a responder recuerdo a su voluntad. Recuerden que Dios, hermanos, ama incondicionalmente a sus hijos y siempre desea lo mejor para cada uno de nosotros. Y cuando venimos ante su presencia con la actitud correcta, nos da el privilegio y el derecho de esperar que Él responda nuestras propias peticiones. Si no puede recordar nada más de lo que he dicho en este mensaje, hermanos, al menos trate usted de recordar sobre todo que la ansiedad es una batalla espiritual en donde nuestra fe es probada. Podemos traer nuestras preocupaciones ante su presencia, siendo uso del privilegio sobre todo que se nos ha dado por medio de la oración. Es por eso que podemos nosotros pedir lo que nos ayude a superar lo que estamos nosotros sintiendo. ¿Acaso esa es la voluntad de Dios? Por supuesto que su deseo es ayudarnos, porque nos ama como nadie jamás lo ha hecho. Así que podemos confiar nosotros en sus promesas, incluyendo la que leímos en Filipenses 4:7. Leamos una vez más esta promesa, hermanos, y de paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará de estos corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No nos está prometiendo cualquier cosa, sino que nos habla nada más y nada menos de la paz de Dios. Es decir, que el Señor va a hacer un cambio con y en tu vida y en la mía. Va a tomar la ansiedad que sentimos nosotros y nos dará de su paz. Es de esa forma que nos va a proteger para que no tengamos nosotros que continuar, sobre todo siendo víctimas de la ansiedad y la paz y de la ansiedad que antes nos dominaba a nosotros. Es como si construyera una gigantesca muralla para protegernos a nosotros. Lo único que demanda de nosotros es que nosotros confiamos en sus promesas y que estemos dispuestos a llevarnos nuestras dificultades ante Él y en oración. Mas, sin embargo, en lugar de hacer esto, hermanos, en ocasiones pues lamentamos esta autoridad en nuestra vida y
Y como si esto no fuera poco, pues entonces culpamos a Dios por lo que nos está pasando, cuando en realidad somos nosotros los mismos culpables y hemos aprovechado la oportunidad que nos da libertad de vivir de este peligro. Por ejemplo, si usted está atravesando una crisis financiera, y tenemos que reconocer que estas crisis pueden causar grandes estragos en la vida, ¿verdad? Pero no tenemos por qué dejarnos nosotros someter por estas circunstancias, hermanos, y mucho menos permitir que la ansiedad nos haga menos. Lo primero que debemos hacer es tiempo en oración para hablar con el Señor sobre lo que nos ha sucedido. Es cierto que nuestro Padre conoce nuestras necesidades mucho antes de que las llevemos nosotros a su presencia, pero también nos declara en su palabra que desea que nosotros comportamos con Él nuestra carga. ¿Acaso no nos escucha? Por supuesto que lo hace. ¿Será que no tiene el poder para solucionar nuestro problema? Claro que sí, porque Él es todopoderoso y no hay nada que sea imposible para Él. Somos nosotros los que tenemos que dar el primer paso y pedir sobre todo que nos ayude con lo que estamos viviendo. Y no estoy hablando contarle lo que nos ha sucedido o continuar llevando sobre todo sobre nuestros hombros esa carga. Lo que desea Él que hagamos es que depositemos nosotros nuestras preocupaciones totalmente en sus manos y que confiamos en las promesas que Él nos ha dado. ¿Y por qué creen que nos dice que al hacer esto nos va a dar una paz que sobrepasa todo entendimiento? Porque si depositamos nosotros en sus manos lo que nos ha causado la ansiedad, Él se va a ocupar de llevar esa carga sobre sus hombros y podemos nosotros disfrutar de su paz. Es por eso que este tema de la ansiedad debe ser sobre todo considerado como una batalla de fe. Porque o creemos sus promesas o dudamos de lo que nos ha dicho en relación con este tema. Tenemos la opción entonces de escoger cualquiera de estos dos caminos. Pero puedo asegurarles, hermanos, que lo mejor es confiar en su palabra. Ha habido ocasiones en mi vida también en las que pensé que no podía yo continuar adelante y sobre todo con el peso que yo tenía sobre mis hombros. Pero al poner esa carga en las manos del Señor y en oración, pude sentir una paz inexplicable. La ansiedad desapareció, hermanos, pues la depositó, o más que nada la deposité yo en sus manos. Esto no es algo que podemos explicar con palabras humanas. Es por eso que nos dice que su paz sobrepasa todo entendimiento, hermanos. Lo único que debemos hacer es confiar en sus promesas y poner nuestra carga sobre Él, sabiendo que es poderoso para poder llevarlas sin ningún problema. Recuerden que no existe nada imposible para nuestro Padre Celestial, hermanos, así que cualquiera que sea nuestra situación, Él sabrá cómo solucionar lo que estamos viviendo nosotros. No se trata de poner en sus manos solo una parte de ese asunto que ha causado pues, nuestro problema en nuestra vida, sino que debemos de confiar ese problema completamente a Él. Depositemos toda nuestra confianza en Él y veremos grandes resultados, hermanos, en nuestras vidas. Pero es una batalla de fe y no será fácil hacer tal cosa porque siempre van a venir obstáculos a nuestro camino. Lo importante es que confiemos nosotros en Él, que la paz de Dios puede cubrirnos en cualquier circunstancia. En Juan 14:27 nos dice también que nos ha dado su paz y que esa paz es diferente a la que el mundo ofrece. ¿Por qué? Porque solo Dios puede lidiar cualquier dificultad que esté causando sobre todo ansiedad en nuestras vidas. La ansiedad es una elección, hermanos, y no una condición a la que estamos nosotros obligados a vivir. Es cierto que en ocasiones no tenemos muchas opciones. Puede que algunas circunstancias nos hagan sentir ansiosos y afanados, pero no tenemos por qué vivir de esta forma por mucho tiempo. Se nos ha dado la opción de venir ante la presencia de nuestro Padre Celestial y compartir con Él aquello que nos ha afanado. La voluntad de Dios es que sus hijos vivamos nosotros libres de la esclavitud de la que la ansiedad puede padecer a nosotros o someternos. Y si usted no ha confiado en Jesucristo como su Salvador personal, ese es el primer paso que debe usted dar para poder verse libre de esa esclavitud en la que ha estado viviendo durante tanto tiempo. Pídale que perdone sus pecados, porque Él está ahí para que nosotros vengamos a Él
Y sobre todo, porque muchas veces parte son nuestras obediencias lo que nos han hecho sentirnos así. Confiemos en que el Señor puede darnos a nosotros el perdón y también la vida eterna que nos ha prometido. No haga basado sobre todo en sus buenas obras, sino en el sacrificio que Cristo hizo por toda la humanidad en la cruz del Calvario. Rinda toda su vida ante Él. Y podrá comenzar a ver sobre todo una gran diferencia en relación con la ansiedad que antes usted sufría. No tenemos por qué vivir llenos de ansiedad, hermanos. Podemos escoger un motivo de vida diferente, mucho más saludable para nosotros. Y es mi oración que cada uno de los que hoy me están escuchando aquí en esta sala puedan elegirse y sobre todo elegir que puedan estar lejos de ese daño que le ha hecho padecer durante tanto tiempo. Amable hermano, reconozca que esta es una batalla de fe y permita que el Señor haga su parte. Deposite en sus manos aquello que le ha hecho a usted sentirse ansioso y espere en sus promesas. Oremos. Padre, gracias por expresar en tu palabra de una forma tan clara este mensaje que tú deseas que recibamos hoy. Gracias por amarnos lo suficiente como para entendernos y ser paciente con cada uno de nosotros. Te agradecemos también por la gran oportunidad que tú nos has dado de ser libres de esa esclavitud a la que estábamos nosotros sometidos como consecuencia de la ansiedad que sufrimos durante tanto tiempo. Viniste tú a liberar a los cautivos, y es eso precisamente lo que tú haces. Sabemos que la ansiedad puede convertirse sobre todo en una parte horrible en nuestras vidas, pero nosotros hemos decidido que tú nos arregles al traerte nosotros nuestras cargas a ti, y que hagas tú lo mejor posible, sobre todo que nosotros no vivamos en la prisión y que no vivamos sobre todo en esa prisión que teníamos y que tú nos has dado libertad de todo esto. Solo tenemos que recibir el regalo de salvación que tú nos has ofrecido y depositar en tus manos aquello que puede llegar a causar ansiedad en nuestra vida. Ayuda a los que hoy se encuentran aquí en esta sala y a aquellos que nos vean en un futuro no muy pronto o temprano. Y que confíen en tus promesas y que ellos depositen sus cargas que han llevado durante tanto tiempo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén, amén, amén. Gracias, hermano.